Hola mis hermanos, bendiciones para todos. ¿Sí? Un día hermoso en el Señor, un día que Dios preparó para que podamos oír la voz de Él. Amén. Una voz, sí, preciosa. Una voz que nos va a hablar hoy. Hoy es una voz de parte de Dios que habla acerca del significado de la cruz. Qué importante, sí, la cruz del Calvario. Qué importante lo que Jesús hizo por nuestra vida. Qué importante recibir la salvación. Qué importante lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Oramos al Señor para que Dios nos revele su palabra y esa revelación de su palabra traiga vida en nosotros. Amén. Correrán ríos de aguas vivas. La palabra de Dios es un torrente sobre nuestras vidas. Fluye por nuestras vidas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias esta mañana, Padre, porque sabemos y entendemos, Padre, que tú preparaste este tiempo, este momento para hablarnos, Señor. Espíritu Santo, ministranos, papá. Quita toda carga y todo peso en nuestras vidas, Señor. Llévate, Señor, Padre, todo problema, toda crisis de mis hermanos, Señor, para que puedan recibir de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo limpie, sane y restaure en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Una palabra impartida de parte de Dios. Es tremendo lo que Dios me ha hablado y quiero entregarle esta palabra que Dios me habló para cada uno de ustedes también. Amén. Y va a ser de bendición. Los bendigo en esta mañana. Amén. Isaías 53. ¿Sí? Isaías 53, 3. ¿Sí? Al 6. Amén. ¿Qué dice? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Amén. Bien, habla de Cristo, habla del mismo Jesús. Por medio del profeta Isaías, está hablando de parte, sí, de Dios, hablando lo que iba a venir. Estaba relatando, estaba experimentando, estaba expresando, estaba predicando, anunciando lo que iba a venir en el futuro. Es la obra redentora. Lo que está hablando de Cristo. ¿Sí? Podemos ver que era un hombre experimentado. Pero ¿por qué hablaba de un hombre experimentado? Porque solo en Cristo, ¿sí?, se puede vivir de esa manera. Solo el Mesías, el Hijo de Dios, podía vivir esta experiencia de ser golpeado, azotado, maltratado, por un propósito. Y el propósito es llevar la salvación a la tierra. El propósito de Jesús era mostrarse a Él, que Él era el mismo cuerpo, que Él habla del cuerpo, la iglesia, el cuerpo es golpeado, es maltratado. Amén. Y fíjense que el primer principio dice que Él dice que llevó nuestras enfermedades. Wow. Se llevó nuestras enfermedades. ¿Por qué estamos enfermos? ¿Por qué pasamos tantas crisis y tanta enfermedad? Y eso lo vamos a ver ahora, lo que Cristo, sí, trae esta mañana para nosotros, para ser sanados y restaurados. Amén. Dice que por nuestros dolores, los dolores que estamos viviendo, vieron que es normal. Bueno, Él lo estaba experimentando. Las enfermedades, nuestros dolores, Él llevó todo en la vida de Él. Fue golpeado, maltratado, lastimado. ¿Sí? Dice que fue molido por nuestros pecados. Los pecados, por alejarse de Dios, nuestra vida nos habíamos alejado. ¿Sí? Y el alejarte de parte, ¿sí?, que uno hace y empieza a alejarse de parte de uno mismo, porque el deseo natural del hombre, que es la concupiscencia, hay un deseo en cada uno de nosotros que desea pecar, desea alejarse de hacer su vida. Amén. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros podamos tener ese tiempo con Dios, para no alejarse, para no apartarse. Amén. Cómo Jesús estaba mostrando su camino, su verdad y su vida en la tierra. Amén. Por eso Él dice, el castigo de la paz fue sobre Él. O sea que nosotros, ¿sí?, esta paz que tenemos es por Él mismo. Si no podíamos tener paz, no podíamos vivir el gozo.
Él pagó un precio muy alto, ¿sí? Un precio muy alto. Físicamente fue molido, golpeado, maltratado. En su alma, él no tenía el sentimiento de decir, bueno, yo dejo todo y no me importa y no me gusta lo que me dicen y lo que me están haciendo y yo voy a actuar por lo que me hacen y por lo que me dicen. No, Jesús mostraba que él directamente hacía silencio en las cosas. Había llegado su tiempo en su ministerio. Cuando él llegaba el tiempo, amén, él pasó un proceso muy grande, de ser maltratado, de ser golpeado. Amén, por su llaga fuimos sanados. Amén. ¿Qué quiere decir? Que si la llaga que él fue en la cruz del Calvario, y ahora lo vamos a ver, cómo fue maltratado y cómo fue golpeado, sí dice que ya somos sanados. Somos sanados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Ya estamos curados, estamos sanados. ¿Y por qué tanta enfermedad? Porque cuando avanza el pecado y avanza a alejarse de Dios, vienen problemas y crisis sobre la humanidad. Amén. Cómo Dios quiere trabajar con nosotros, cómo quiere procesar con nuestra vida para ver una vida de santidad, una vida realmente rendida a Dios. Realmente el señorío de Cristo gobierna nuestras vidas. Entonces hay un proceso en nosotros que necesitamos darnos cuenta que Dios nos está hablando esta mañana. Qué tema muy importante la santidad hoy en día. Ser santo como yo soy santo, dice Cristo. Ser santo, ser apartado para Cristo. Tener un tiempo con Dios para poder apartarte y oír la voz de Él. Amén. Qué importante es buscarla, ser transparente, ser genuino, ser responsable delante de Dios y decirle, Señor, todas las cosas que has hecho por mí, las cosas que he vivido y las cosas que he procesado en mi vida, si no sería por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, hoy no podría hablar de ti. Gracias, Señor, por lo que haces. Por eso es muy importante ver a este hombre experimentado, como dice la palabra. Hombre que ha sido quebrantado, que ha sido golpeado, que ha sido maltratado, que ha sido de todo. Y ustedes saben que era el camino que iba al Gólgota. A ese lugar, ¿saben qué? Donde decían la calavera. En ese lugar, cuando iba en camino, primero fue, sí, maltratado, encarcelado, golpeado, maltratado, todo lo que ustedes saben y que conocen aparte de la palabra y han visto y han conocido por medio de por película y por haber visto por la palabra misma que se hace vida cuando uno ve lo que Dios ha procesado, lo que ha pasado Jesús, el Mesías. Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Redimir es que paga un precio muy alto para que cada uno de nosotros seamos libres. Amén. Por eso Él nos redimió en la cruz del Calvario. Él hizo la obra redentora. Solamente Él lo pudo hacer. Amén. Dice que ese lugar es donde se crucificaba, se ponía una cruz a todas las personas, ¿sí? Los más jodidos, los más complicados. Las aberracidades que hacían las personas, ¿sí? Los agarraban, los ponían, lo de lo peor lo ponían ahí y los crucificaban, ¿sí? Delante del pueblo. Porque lo hacían públicamente en ese lugar. Ese monte, ese lugar donde se había, si ese monte o ese lugar, era para que todos los vean. Y todos riéndose, y si eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas? Amén. Como Satanás hablándole, diciéndole, ¿cómo si tú no eres el hijo de Dios? Tentándolo para que haga algo, lo que Dios no le mandó. Por eso vemos en Jesús que se sujetaba y era obediente completamente al Padre. En todo lo que hacía, Él hablaba con su Padre. La sujeción importante, la obediencia. Por eso Él dice que, dice que herido por nuestras rebeliones. La rebelión que sí, rebelde. Rebeldía, habla de ser rebelde. Y por eso Cristo vino por nosotros para sanarnos y restaurarnos, alinearnos, direccionarnos y poder hablar con Papá. Amén. Fíjese en Romanos 6:23. ¿Por qué Él va a la cruz del Calvario? ¿Por qué Él? Y porque dice que la paga del pecado es muerte. Bien, vamos a leerlo en Romanos. ¿Sí? En Romanos. Sí, Romanos 6:23 dijimos, ¿no? Sí. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Si vemos en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote iba delante, sí, en la presencia de Dios, que se presentaba al lugar santísimo, siempre, ustedes saben que siempre había un derramamiento de sangre, había un cordero inmolado que tenía que ser, sí, degollado, sí, ese cordero perfecto, que simbolizaba a Cristo. Hoy Cristo, sí, puso en ese lugar para que cada uno de nosotros, Él murió una vez y para siempre, para ser, sí, librado del pecado. Todo lo que venía sobre nosotros, la muerte, sí, el pecado, y no es todo un infierno, o sea, el pecado, sí, lo que Cristo hizo, nos redimió, nos compró con su sangre poderosa. Amén. Ahí en la cruz del Calvario, ahí en ese lugar donde decían el Gólgota, la calavera, donde se mostraba públicamente que era lo peor de lo peor. El diablo pensando que él podía humillarlo, que puede reírse, que él podía haber vencido. Pero vamos a ver que el que vence es Cristo. Amén. Fíjense acerca de, en 2 de Corintios 5:21, ¿qué dice 2 de Corintios 5? 2 de Corintios 5:21. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea que él mismo, sí, se hace pecado. O sea, el pecado, él recibe por medio de los golpes, maltrato y todo lo que venía todo. Imagínense que él recibía todo el pecado de la humanidad sobre su cuerpo. Él resistió y aguantó todas las cosas que vos y yo, y en lo que el mundo, ¿sí? Era él, no era solamente el justo o el bueno, era para todo. Aquel que hizo macana, aquel que se equivocó, aquel que mató, aquel que robó, aquel que hizo todas las cosas. Cristo vino a pagar el precio por cada uno. Cristo vino a pagar ese precio por cada uno de nosotros. Por eso, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿sí? Él nos compra por medio de su vida. Por eso en San Juan 3:16 dice: de tal manera Dios amó al mundo, Dios ama al mundo, nos ama a nosotros, que envió a su Hijo unigénito, para que todo el que cree no se pierda, más tenga vida eterna. Había un propósito eterno, el amor, la ofrenda más grande que Dios dio a la humanidad para que se salve por medio de Cristo. Eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que hizo Dios, el Dios Todopoderoso, entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. Por eso es tan poderoso. Y es tremendo cómo salió victorioso Cristo en esto. Y cada uno de nosotros hoy somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Gloria al que vive. Y fíjense, vamos a Colosense. ¿Sí? ¿Qué dice Colosense? ¿Sí? Fíjense qué tremendo, ¿sí? Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque había un acta, ¿sí? Había algo que se había gestado en el mundo espiritual, que tenía mucho peso. Pero vamos a leer la palabra, que dice tremendamente. En Colosenses, ¿sí? Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los secretos que había contra nosotros, que no eran contrarias, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, nos exhibió públicamente, triunfando sobre la cruz del Calvario. Tremendo, ¿no? Había un acta, un decreto. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que había algo que no se podía cambiar. Era algo que ya venía sobre la vida de cada uno de nosotros. Era tremendo, había un acta, un decreto. Había algo que ya estaba establecido, había un juicio que ya estaba destinado a que toda la humanidad, sí, se fuera a un infierno, a una eternidad. Pero Cristo, por amor, el amor que tiene el Padre sobre cada uno de nosotros,
cada uno de la creación, cada del mundo. Sí, porque Dios ama al pecador, te ama. Por más que te equivoques, que tengas errores, Dios te ama, pero no ama el pecado, no ama lo que estás haciendo. Y Dios quiere restaurarte, sanarte en este día. Amén. Qué poderoso que Dios. Amén. Y dice que rompió el acta, rompió los decretos. ¿Saben qué lo que hizo? Es como agarrar, sí, un acta y hacer romperla y decir, ya está anulada. Listo, no hay más nada, porque ya Cristo venció en la cruz del Calvario. ¡Qué tremendo! Pero fíjense, y despojando los principados de las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre la cruz del Calvario. ¿Qué dice? Despojando, lo sacó. ¿Qué quiere decir? Que había en ese lugar demonios, espíritus, principados, potestades, trabajando aún con las personas y haciendo cosas que no tenían que hacer. Potestades, poderes de las tinieblas. El cielo se puso oscuro y pareciera como que las tinieblas iban a gobernar y que las tinieblas han vencido a Cristo. Pero Cristo dice una palabra. Por eso una palabra dice, la paga del pecado, sí, es la muerte, mas la débita del Señor es vida eterna. Lo que Cristo hizo, como no había pecado en Él, sí, como no había pecado, Él resucitó al tercer día. ¿Sabe de qué está hablando Jesús? Rompe el acta, despoja a los principados de las potestades y te hace libre. Hoy en esta mañana, sí, Dios Todopoderoso te hace libre. Ya no sos más esclavo. Ya no sos una persona que tenés que vivir con problemas y con crisis. ¿Sabe por qué? Porque Dios te hizo libre. No hay condenación para los hijos de Dios. No hay condenación para los justos. El diablo siempre quiere hacerte creer que vos vivís amargado, triste, desesperado, con pobreza. Lo que él quiere hacer es que vos siempre estés con la cabeza agacha, que no puedes hacer nada. Que tu vida sea llena de fracasos, que tu familia no pueda ser restaurada. Satanás quiere que vos no creas en Cristo. Pero Cristo hizo la obra redentora. Cristo te compró con su sangre. Cristo nos mostró, sí, que Él lo hizo por cada uno de nosotros y fue por amor. La obra redentora es una historia de amor. Es una vida de Cristo, es la vida de Dios mismo, enviando a su Hijo para que cada uno de nosotros podamos creer. Primero que tenemos que tener es creer. Activa la fe en nosotros, activa la eternidad en nosotros. Porque lo que quiere hacer Cristo es llevarnos con el Padre a una eternidad. Ya lo quiere hacerte creer que vos no podés salir adelante, que vos no podés sanarte, que tus enfermedades siempre van a ser eternas de enfermedades, que tus problemas, tus dolores van a ser siempre eternos. Diablo quiere hacerte creer que vos no podés salir adelante. ¿Sabes por qué? Hay que trabajar en tu vida. Tienes que dejar que el Espíritu Santo obre en tu vida. ¿Y qué dice en la palabra? Porque hay una palabra tremenda que dice en la palabra. Lucas 9:23. Dice, y decía a todos. ¿A quién les dice? A todos. No lo dice a uno. Jesús le dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús está diciendo que tomes tu cruz. ¿Sabes qué quiere decir? Niégase a sí mismo y tome tu cruz. Lo que Jesús está diciendo. Si tú quitas la rebeldía, porque cuando tú quieres seguir a Cristo, quiere decir seguidor de Cristo, quieres ser cristiano, quieres ser una persona que señorea a Cristo en tu vida, quiere decir que los frutos tienen que ver. No los frutos del pasado, las cosas de errores, equivocaciones o las cosas malas que venís haciendo. Lo que el Señor quiere hacer en esta mañana, quiere sanarte, quiere restaurarte. Porque en la cruz del Calvario, no fue en vano, la cruz del Calvario está hablando que Jesús venció a la muerte. Venció al diablo, le sacó la llave, fue a lo más profundo, saca la llave, le sacó los decretos, le sacó el acta, ya no tiene más nada, no tiene poder sobre tu vida. Solo poder puede tener lo que vos le das. Cuando tú tienes enfermedad y te lamentas por la enfermedad, el diablo siempre quiere señorar sobre esa enfermedad.
Si tú te lamentas por tu esposo, por tu esposa, por tu familia, el diablo quiere hacer el señorear sobre ese problema. Pero si Él dice en la palabra que por la llaga fuimos sanados, declarar una palabra de fe y una promesa que Dios hizo sobre tu vida. Dice que por la llaga fuimos sanados, todos fuimos sanados y somos sanos. Declarate sano en esta mañana, porque es una mañana de libertad. Él vino a liberar a los cautivos. Amén. Vino a sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón. Es el Espíritu de Dios que está en tu vida, que cuando vos empezás a declarar y decís, Señor, en esta mañana tremenda que Dios me estás hablando, si es la tarde o la noche, si Dios lo que quiere hacer es sanarte y restaurarte en tu vida. Es una mañana de restauración, de restitución, porque Dios quiere hacer sanarte, quitar la vieja naturaleza de tu vida, quitar el pecado que hace que te aleja de Dios y que vos puedas tener esa intimidad con el Padre. Puedas tener ese tiempo con Dios. Niégate a ti mismo. Saca el ego, el orgullo, la soberbia, ser egocéntrico. Quita las rebeliones, porque dice que por las rebeliones, bueno, quita rebelión de tu vida. Dice, Señor, en este día te pido, papá, que tú me sanes y me restaures. Si no, el diablo se va a querer señorear sobre tu vida. Y va a venir a marcarte tus problemas, tus errores. Las cosas que estás haciendo mal te las va a venir a marcar. Lo que el Espíritu Santo va a hacer en tu vida, y de ahora en adelante, las cosas que te empieza a decir que hay que corregir y ordenarlas, el Espíritu Santo te va a ayudar a que salgas adelante. A que esa enfermedad que se está señalando sobre tu vida, ella la clavó en la cruz del Calvario. Amén. Clava en la cruz los problemas, las crisis. Amén. Las enfermedades. Señor, yo me tomo esta promesa. Y esta promesa me dice que por la llaga fui sanado. La llaga de Cristo me sanó. Amén. Y toda enfermedad, sea virus, sea bacteria, sea lo que tenga en mi cuerpo, en el nombre de Jesús, ahora se va en el nombre de Jesús. Por la llaga de Cristo fui sanado. En la cruz del Calvario, Él me enseña a mí que soy libre, que no soy más esclavo. Amén. Dios me sanó, Dios me restauró. Y así lo tengo que creer. Y si hay algo que estás pasando esta mañana, si hay algo que estás viviendo esta mañana, Dios te dice, niégate a sí mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Sabes qué te está diciendo el Señor? Empieza a quitar todas las cosas que hacen que no puedas tener una relación íntima con Dios. Porque para poder tomar la cruz y seguir a Cristo, ¿sí? Dios lo que está diciendo, saca todo lo que no te hace bien, saca en tu vida, empieza a tener un tiempo de intimidad con el Padre. Amén, porque Cristo ya venció. Ahora nosotros somos más que vencedores. Ahora somos herederos y coherederos con Cristo. Amén. Quería compartirte e impartirte esta palabra, porque hay poder. Hay poder. Amén. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la cruz del Calvario. Hay poder en el nombre de Jesús para sanarte, para restaurarte. ¿Sabes que tu familia, si está pasando por problemas de hipocresía, ahora vamos a orar? Si estás pasando por enfermedad, vamos a orar. Pero vamos a orar con entendimiento. Vamos a orar con sabiduría. Y vamos a reclamar que hay promesas de Dios. Amén. Si Él dice que te va a sanar, Dios te va a sanar. Si Él dice que te va a restaurar, Dios te va a restaurar. Si Él dice, Dios, que hay restitución, todo lo que el diablo te ha robado, todo lo que el diablo te ha quitado, amén, Dios sabe lo que va a hacer, Dios te lo devolverá. Dios te lo va a dar. Amén. Te va a multiplicar. ¿Sabes por qué? Porque tú le crees al Señor. Amén. Él la obra redentora la hizo por vos y por mí. Y Él lo que quiere en este día, que seamos sanados, que seamos restaurados. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario tiene poder y autoridad para redimir, para sanar, para restaurar, para liberar. Ya no sos más esclavos, sos libres. No hay condenación en los hijos de Dios. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que el único que te condena es el diablo. Sos libre para adorar a Dios. Sos libre para glorificar el nombre del Señor. Cuando tú buscas a Cristo, ¿sí? Él va a responderte. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Dios siempre te va a responder. El Señor siempre te va a responder. Amén. Toma esta palabra del Señor.
¿sí? Y el Señor Todopoderoso en esta mañana te va a sanar y restaurar. Vamos a orar, vamos a recibir, ¿sí?, el toque de Dios, vamos a recibir la gracia de Dios, vamos a recibir la sanidad que viene de por su llaga. Padre, por su llaga somos sanados. Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor, la sanidad en el cuerpo viene, Padre, porque la esencia del Dios Todopoderoso, del Dios Rafa, Dios la sanidad, Señor, ahora desciende, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, con sanidad, con restauración, papá, porque tú eres omnipotente, omnisciente y omnipresente, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor Todopoderoso, declaro en esta hora, Padre, que en tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, son sanados mis hermanos, restaurados sus matrimonios, sus familias, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora, Padre amado, en el nombre de Jesús, todas las personas que están siendo infectadas, enfermos, la Biblia dice, tu palabra dice, papá, que por la llaga fuimos sanados, reclamamos tu promesa, Padre, en el nombre de Jesús. La sanidad en el cuerpo viene ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, ahora ministra, sana, restaura, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, papá, y amén. Te bendigo, amada iglesia. Amén. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes. Y recordad que Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Amén y amén.